Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a iniciar un nuevo episodio, hoy desde la Ciudad de México. Estamos acá con Antonio Morodo, de Taller Morodo. ¿Cómo va? Todo muy bien, Adrián. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Sí, 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 ahora sí que tenemos un día aquí maravilloso. Bueno, ¿qué tal México? ¿Qué tal la Ciudad de México? ¿Cómo fue el día de hoy? Muy bien. La Ciudad de México siempre, pues siempre es un día diferente, ¿no? La verdad es que es una ciudad que está en un constante cambio, con un momento que se vive muy dinámico, muy cambiante, en todos los aspectos, ¿no? En el aspecto, eh, tenemos un clima verdaderamente maravilloso, la verdad es que somos muy afortunados, pero contextualmente, pues todos los días suceden cosas diferentes, aparecen proyectos distintos, diferentes problemáticas que resolver, diferentes soluciones, la movilidad cada día se vuelve un reto pues mucho más relevante, la construcción está cambiando, las necesidades están cambiando, pues tratando cada día de navegar y moverte en una zona más compacta en donde de alguna manera puedas eh, estar situado entre tu vivienda, tu trabajo, la familia, de tal forma que puedas tener una calidad de vida pues, más compacta pues más contenida, ¿no? Bien. Hay algo que está bueno, esto que decís de los traslados, ¿no? También de pensar la ciudad, de cómo trabajar y trasladarte. Bueno, yo muchas veces hablo de Buenos Aires, que estoy en Buenos Aires y no la conozco toda, no llegué a conocer toda la ciudad, es como hay partes de la ciudad que aún no fui, y hay momentos de que tampoco la podés como controlar, ¿no? No puedo decir dónde empieza y dónde termina la ciudad. Al menos tenemos un río, ¿no? Que es como límite, ese es como un límite muy claro. Y la Ciudad de México me parece que es lo mismo, ¿no? Es como que, ¿cómo es esa cuestión de, bueno, todo cambia, toda esa cuestión de una ciudad tan grande que tampoco tengas el control de dónde termina, dónde empieza la ciudad? ¿Cómo es eso? Es trabajar en algo tan grande. Sí, bueno, nosotros somos un valle, ¿no? Y es un valle totalmente rodeado por unas montañas espectaculares, volcanes, y el centro de la ciudad está totalmente densificado. Lo que llamamos luego los suburbios, que están en las faldas muchas veces de estas montañas, de estas sierras, pues cada día siguen queriendo expandirse, ¿no? Entonces es esta pequeña epidemia de construcción y de concreto en donde pues muchas veces caótica, muchas veces ordenada, otras veces no, pero pues cada día te encuentras un metro más de esa sierra invadida o construida y como bien dices, lo intangible, lo tangible y la línea de dónde empieza, dónde termina cada día es menos evidente, menos difícil de comprender y también menos difícil de acceder. ¿No? Hoy nos encontramos con todos estos cablebuses y todas estas maneras elevadas o volátiles de poder llegar a todas estas viviendas porque pues existen ya ciertas pendientes y ciertas viviendas que no existe ninguna capacidad urbana o de infraestructura, inclusive para llegar a ellas. Dios. Entonces, pues sí, es realmente increíble y otra vez, ¿no? Al final, muchas personas optan por vivir más lejos, buscando una vivienda tal vez de un mayor tamaño, con mayor espacio privado, a cambio de varias horas de traslado al centro laboral. Entonces, existe estos dos caminos que hoy se han vuelto tan polarizados entre vivir más cerca de la ciudad y qué estás dispuesto a sacrificar contra vivir en los suburbios, ¿no? Y en las afueras de la ciudad. Bueno, qué raro eso, ¿no? Porque durante muchos años, ¿no? En el pasado, casi siempre las propiedades más caras y los edificios más caros y las casas más importantes estaban en el centro de la ciudad, más cerca de la plaza, ¿no? Incluso parecía ser como, bueno, más ruidoso, como más con transporte, con mucha gente, eso era como un hit, como de decir, tipo, tenés dinero, ¿no? Y ahora es todo lo contrario, es como, parece como que tener dinero es irte lo más lejos posible de la ciudad. Correcto. Sí, e inclusive
pues nos encontramos todas estas antiguas casonas que estaban en las colonias pegadas al centro de la ciudad, que hoy pues están reciclándose o para edificios de vivienda o para hospitalidad o para comercio, restaurantes, etcétera, etcétera. Entonces existe un valor patrimonial y cultural de estas increíbles viviendas que existían, que hoy pues tienen un uso muy distinto. ¿Y tenés trabajos de esas rehabilitaciones, de esos trabajos de cambio? Sí, de hecho ayer justamente estábamos en una vivienda preciosa en La Juárez, que es esta colonia totalmente vecina al centro histórico, y cuando llegas a ver estas viviendas, pues son espectaculares. Y creo que el gran reto hoy es qué calidad de programas estamos repensando para que el reciclaje de estas construcciones, número uno, mantenga y no solo mantenga, sino que enriquezcas y empoderes y celebres ese gran valor patrimonial y cultural. ¿Cómo se lo sigues dando a la ciudad? ¿Cómo creas este programa de experiencias que se vincula entre lo privado y lo público, de tal manera que siga siendo un espacio que siga fomentando esa riqueza cultural y ese arraigo que existía hace tantos años, ¿no? Entonces, ese proyecto, por ejemplo, que nos han tocado varios, pues empiezan desde de una gran escucha, una gran lectura del sitio y su contexto, cómo dialoga con la ciudad, cómo dialoga con los usuarios primarios y secundarios, y sobre todo cómo le sigue generando esa plusvalía y ese agregar valor a la ciudad. Porque al final del día, hoy estamos viviendo un momento muy complejo en donde no existe una solución para la gentrificación, ¿no? No existe una solución en donde clara, en donde hoy se resuelva qué pasa cuando existe esta sobreoferta de vivienda a corto plazo, cómo se está resolviendo la vivienda para el turista, cómo se está resolviendo que los locales no tengan que ser desplazados, etcétera. Entonces, pues estamos viviendo ese gran reto de definir estos programas en donde tengan el mejor impacto positivo posible, ¿no? Mm. Y que la ciudad empiece a tener un valor extra también, ¿no? Como recuperar el valor de la ciudad, de vivir en la ciudad. Por supuesto, sí, sí, sí. Yo creo que la Ciudad de México hoy estamos en un momento valiosísimo, ¿no? Realmente la oferta que hay cultural, gastronómica, de experiencias, en arte, en diseño, en todo el aspecto creativo, es fuera de serie. Entonces, el seguir resaltando eso y seguir permitiendo que haya proyectos con espacio público y que realmente dialoguen y conecten con la ciudad, me parece que es lo que hace que ese complemento con la vivienda lo haga muchísimo menos nocivo y al contrario, muchísimo más conectado e integrado, ¿no? Bien. ¿Y dónde estudiaste arquitectura? Yo estudié en la Ibero, en la Universidad Iberoamericana, Bien. entre el 2003 y el 2008. Y Hace la semana pasada fueron los 70 años de la facultad. Es maravilloso, fue una reunión ahí con todos los maestros, alumnos. La verdad es que una, una universidad que pues ha dejado mucho y que hoy 70 años de bien. de muchísimo impacto. Bueno, la Ciudad de México también tiene una oferta académica de arquitectura muy grande. ¿Y por qué te decidiste en ese momento, a los 20, 18 años, de Ibero? ¿Qué viste ahí? ¿Por qué no otras? ¿Cómo te decidiste también por arquitectura, no? Sí. No, arquitectura, yo digo que desde chiquito, ¿no? Arquitectura, tengo estos recuerdos desde quinto, sexto de primaria, en donde lo único que hacía en el salón era ponerme a dibujar construcciones, ciudades, etcétera, ¿no? Realmente lo tenía muy claro. Y, y la Ibero, eh, yo pienso que fue un momento en donde definitivamente admiraba la facultad por el nivel que tenía docente y me inspiraban mucho ver a muchos de sus egresados. El programa que tenían me parecía muy bueno. El campus, la universidad es espectacular. Y yo creo que también había una cierta lógica en cuanto a la orientación. Hablamos ahorita otra vez de este gran monstruo que es la Ciudad de México y pues, tenía una cierta cercanía
que también me permitía con todos los diferentes horarios y tal, que fuera una opción bastante funcional. Hoy que he tenido también esta posibilidad de ir a impartir distintas pláticas y estar cercano también a alumnos y a talleres en la UNAM, siempre, pues siempre existe ese sentir, ¿no? De, oye, por qué no estudié ahí, ¿no? Y yo creo que las dos son maravillosas, pero creo que también la alternativa de la UNAM y el sistema y cómo se vive una universidad pública como es la UNAM, con esos distintos talleres, con ese espacio público, con esa integración entre las diferentes especialidades, con ese valor de esos edificios ligados a la arquitectura, al arte, a un momento muy específico de la ciudad, pues es realmente te contagia una emoción por esa época de estudiante que creo que también es maravillosa, por no dejar de mencionar esa gran universidad. Bien. Pues vamos a empezar. Pues mira, yo creo que me gusta pensar y platicar 17 años tengo de que inicié la práctica privada con MRD y me gusta platicar o quiero platicar de este proyecto porque pues, los últimos 5 años, 6 años, hubo un cambio importante. Yo me gusta platicar que empezó desde mi persona, ¿no? Y no necesariamente de la práctica, en una mucho mayor conciencia de cuál es mi propósito, ¿no? Cuál es mi vocación por encima de arquitectura, hacia dónde y cómo puedo yo usar la herramienta de arquitectura hacia algo que realmente sea significativo en mi vida y que pueda tener un impacto en muchas personas, en muchas ciudades y que realmente sea un agente de cambio, que tenga impacto social, que genere equidad. Y algo que me encanta es cómo poder crear belleza como principio de justicia para todos, ¿no? Y me di cuenta que los primeros 12, 13 años de nuestra práctica, pues habían estado más cargados hacia algunos cuantos, y esos algunos cuantos muchas veces eran gente que pudo haber sido más privilegiada, y entonces teníamos solamente más cargado hacia la parte privada o de vivienda media, vivienda media alta, vivienda alta, espacios corporativos, espacios comerciales, pero no había tenido ese contacto con el espacio público y ese contacto con la parte más, que para mí se vuelve la parte más humana de la arquitectura, en ese sentido de poder hacerla de una forma muy generosa y muy poderosa. Y fue en este 2020 en donde tuvimos la oportunidad de ser asignados tanto a DF Arquitectos como MRD, como dos despachos colaboradores, en poder participar en el programa de mejoramiento urbano que se dio desde la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbana, que conocemos como la SEDATU. Bien. Fue un proyecto, fue una época de un sexenio muy ambiciosa, liderada por el secretario Román Meyer, el cual, pues, ahí los números que salen del lado derecho pues, son Sí. muy ambiciosos. 330,000 metros intervenidos, una cantidad de recursos muy fuerte, y eso solamente hablando en el estado de Oaxaca, ¿no? Fueron, si no me equivoco, alrededor de 1,000 obras que se hicieron en el sexenio para el país. Y hubo un gran esfuerzo por entender cómo el mejoramiento urbano puede y podía influenciar estas comunidades y estos municipios que podían haber sido muy desprivilegiados y con muy pocos beneficios o recursos, lo que estaba generando que todas las generaciones jóvenes no tuvieran oportunidades, no hubiera educación, no hubiera una calidad de vida, no hubiera un arraigo, etcétera. Y entonces todo lo que eso lleva o fomenta, pues era negativo. Entonces, cómo a través de este pensamiento urbano y arquitectónico y estos ejercicios liderados por la Secretaría, hubimos a lo mejor un grupo de despachos de arquitectos que fuimos involucrándonos, ¿no? Aquí un poco de la información en general del programa y cómo trabajó a lo largo de todo el país, en distintos estados y ciudades, y números que te puedo dejar ahí para que también puedas compartir, pero pues lo más resaltante pues, es la cantidad de estados y municipios a los que se abordaron. Ahorita platicaremos de qué tipo de programas se iban implementando, pero sí, realmente fue formidable. Creo que el gran reto hoy en día es buscar que todos esos proyectos mantengan una ocupación, una activación, que no se queden abandonados
Y de ahí venía también mucho del énfasis en cómo los diseñábamos, ¿no? Cómo era una arquitectura de bajo mantenimiento, cómo era una arquitectura que permita que se apropie a la gente de ella, que tuvieras un tipo de vegetación y de paisajismo endémico, etcétera, ¿no? Y bueno, ya entrando en la zona de Oaxaca en la que nos tocaba participar, a nosotros nos asignaron 4 municipios, y de esos 4 municipios, hoy me voy a enfocar en el municipio de Santa María Petapa. Santa María Petapa, si le das a la que sigue, eh, bueno, teníamos algunos principales retos o problemáticas que resolver, ¿no? Como lo he venido comentando, la población desde muy jóvenes se desplazan, no hay oportunidades laborales, no hay oportunidades de subsistir o ser productivo o crecer dentro de la misma comunidad, entonces las gentes jóvenes se van, los parques, pocos parques que había en espacios abiertos eran inseguros, ¿no? Y mucho menos espacios públicos para niños. La parte de ambulantaje, la parte de invasión en calles era muy fuerte, no había una estructura de venta en donde se empoderara la parte de los mercados, la parte de peatonalidad no existía, ¿no? No había una conectividad entre los proyectos y los pocos hitos o identidades, la iglesia, el mercado, la plaza pública, pues carecían, uno, de personalidad y dos, de conexión. Entonces de ahí viene el cómo a través de crear equipamiento urbano, alumbrado, conexión, etcétera, podíamos irlo resolviendo. Esta es una imagen de Santa María Petapa y lo principal que ves en el centro, pues son esas 3 o 4 grandes construcciones que se alcanzan a ver, ¿no? La de la izquierda, que siendo la iglesia, y fue muy bonito porque cuando llegamos a la lectura de sitio y entender y escuchar el sitio, nos encontramos que ya se estaba restaurando la iglesia, ¿no? Esta iglesia del lado izquierdo ya estaba en un proceso de restauración, tenía estas bóvedas enladrilladas preciosas, ahorita veremos algunas fotografías, y lo primero que nos llamó fue ver ese trabajo que se estaba restaurando, luego ese arcotecho al fondo, que era una cancha deportiva, y detrás del arcotecho, ahí se alcanza a ver un tejabán, era un mercado, pero un mercado que había sufrido del último sismo de una manera radical, entonces estaba casi en ruinas, eh, y las construcciones abajo era un preescolar que quedaba y prácticamente. Entonces, ¿cómo estos diferentes polos y estas diferentes construcciones las recuperas, las restauras y creas un gran plan maestro que unifique y dialogue, ¿no? También esta vialidad que veíamos en la fotografía anterior fracturaba todo y fracturaba y no había paz peatonal, entonces se volvía muy inseguro. Pero algo muy bonito que nos dimos cuenta al llegar fue que había mucha unión entre las familias que vivían. Todos tenían estas ganas de prosperar y veíamos este tipo de eventos que con muy poco hacían muchísimo, ¿no? Ese es un evento que nos tocó ver y fue maravilloso porque creo yo que cuando la gente tiene esas ganas de salir adelante y de trabajar y colaborar en comunidad, les pones las herramientas y se multiplica, ¿no? Del lado derecho, algunas imágenes de cómo estaba conservado el mercado, algunos de los daños que se tenían, tanto en las columnas como en la cubierta, si quieres darle para adelante. Pero algo, bueno, y el mercado era el único que tenían, era un centro bien importante para su comercio. La iglesia, como platicábamos, nos encontramos con esta iglesia hermosa en piedra, en ladrillo, con estos detalles ornamentales, ya se estaba restaurando en la parte interior, ya existía toda esta recuperación, también muy afectada por el sismo, pero también volvía a predominar ese oficio de la piedra y del ladrillo. Entonces, tanto en el mercado como en la iglesia empezamos a encontrar ese gran oficio de la arcilla, del ladrillo, de los tonos ocres, de los sistemas en base a vigas, a madera, que nos empezó a llamar muchísimo la atención, ya que la gente pues era algo que habían tenido siempre cercanos en sus hitos o proyectos más relevantes. También detectamos una naturaleza verdaderamente bondadosa y abundante. Todo alrededor de Santa María Petapa tenía estas montañas que eran una belleza, el viento que se daba, la abundancia en la naturaleza y la capacidad y la riqueza de recursos naturales que tienen en Oaxaca es espectacular. Y sobra decir de lo rico como estado, ¿no? Oaxaca, si has tenido la oportunidad de visitar, pero tú estás en Oaxaca ciudad y recorres todas las comunidades vecinas, te encuentras el trabajo de la pintura, del oficio,
de los alebrijes, de los diferentes tipos de cerámicas, de barros, de arcillas, de rocas. Es verdaderamente un estado muy, muy, muy rico. Y del lado izquierdo, pues veías estas vialidades que pues, estaban bastante desérticas, ¿no? Eran vialidades en donde pues, carecían de iluminación, muchos carecían de banqueta, en ocasiones pasaban 3 o 4 coches rapidísimo, pero de repente durante 2 horas no pasaba ninguno. Entonces no había un flujo, no había una vida y era parte de lo que íbamos detectando. Muy bueno, Adelante. lindo. Algunas de las vistas de la iglesia, ¿no? De estos privilegios de vistas que tenía la iglesia, si quieres darle para adelante. Y bueno, aquí también se empezaba a entender del lado derecho la escuela preescolar, ¿no? Que fue otro de los proyectos que integramos. Otra vez la vialidad con sus bardas y muros, otra vez resaltando el ladrillo. El edificio municipal al fondo, que también pues era bastante relevante. Y tratando de entender y leer todo el proyecto, pues empezamos a soñar en cómo esta vialidad también se volvía parte del proyecto y cómo podía ser un conector más que un elemento que fracturara y cómo lo podían recorrer los niños de una forma segura. Y entonces fueron parte de los retos que fuimos. Y también en el preescolar. El preescolar tenía ocupación al 100%, una necesidad muy fuerte. Tenían había una educación digna, mas sin embargo había muchísimas oportunidades. Adelante. No, no tiene veredas, ¿no? No tiene aceras. Caminabas No, por la calle. eran muy pocas las aceras que se encontraban en algunas partes fragmentadas, en algunas partes continuas, pero sí, la verdad es que la vialidad se apoderaba y fracturaba por completo el programa existente. De ahí ya pasamos a estas intenciones en donde como la iglesia en la parte alta, en la parte superior, en la cancha deportiva en la parte derecha inferior, el preescolar en la parte izquierda inferior, y cómo esta gran plaza que segmenta o divide la cancha deportiva del preescolar podía integrarse hasta la iglesia y crear una conexión que atravesara la calle priorizando al peatón y priorizando el espacio público y que más bien los vehículos esperaran y que los vehículos se detuvieran, ¿no? Y entonces, ¿cómo podíamos lograr hacer ese proyecto sin poder bloquear la vialidad, sin poderla interrumpir, pero a través de estrategias y materialidad que nos dieran esa conexión desde la plaza hasta la iglesia? Y entonces ahí empezó el proyecto, porque si lo ves el programa, era muy rico, ¿no? Tenías cultura, tenías comercio, tenías deporte, tenías religión, tenías espacio público, tenías educación, tenías todo lo necesario para que nuevas generaciones tengan ese gran centro sin ser algo demasiado grande o que predominara. Había muy buenas bases. Entonces, de alguna manera, empezamos a trabajar con este programa y si avanzamos un poquito, ya nos fuimos metiendo a cada edificio, ¿no? Entonces, entendiendo el mercado, cómo lo respetábamos y cómo lo restaurábamos sin impactarlo. El mercado tenía una belleza muy local, una belleza muy natural, que no había que modificarla, al contrario, simplemente había que rescatarla. Entonces fue como íbamos rescatando las columnas, las vigas de madera, recuperar el tejabán, mantener sus tejas de barro, mantener la esencia de la distribución de los mercados anteriores y de los locales anteriores y simplemente ir reemplazando y acompañando con lo que estaba fracturado, pero no venía a cambiar nada. Eso fue algo importantísimo porque la gente valora muchísimo cuando tú valoras lo suyo. Entonces se vuelve una relación preciosa. No le modificás sus hábitos. Están acostumbrados Correcto. de un modo y vos ayudás a que ese hábito sea mejor ahora, de mejor calidad, pero no cambiado. Correcto. Entonces el mercado fue una restauración total y bueno, vamos a ir avanzando un poquito para irlo entendiendo. Y el mercado tenía el reto de conectar con la calle, pero también conectar con este nuevo espacio multiusos, que ahora hablaremos de él, pero lo que era la cancha deportiva se iba a convertir en un espacio multiusos que tuviera la capacidad de ver deporte, pero también la capacidad de extender el mercado en una fecha en donde hay más comercio, o de tener un evento en un día festivo, o de utilizarlo de la manera en la que ellos lo crean más adecuado, algún evento, algún concierto, algún festival. Entonces,
eso nos generaba y nos pedía una permeabilidad desde la vialidad hasta la plaza, atravesando por el mercado, atravesando por el salón multiusos, y como se puede ver aquí, se mantuvo la fachada. Y aquí iremos viendo también algunas fotografías de cómo está el mercado al fondo, cómo se respeta el mercado al fondo, todo Este, el domo exactamente al fondo, que es precioso, y cómo el arcotecho sí no aportaba valor, ese sí decidimos retirarlo, y justo lo contrario, empezamos a entender cómo esa sección de dos aguas que tenía el mercado podía crear un patrón, cómo ese patrón empezó a ser relevante en la cubierta del salón o espacio multiuso, de tal forma que cuando tú ves toda la fachada y todo el perímetro poligonal desde la vialidad, había una relación ya mucho más congruente y a una escala muchísimo más adaptada junto con el mercado, y no eran dos elementos que no dialogaban. Entonces, aquí se empezó a trabajar ya en ese espacio, y ahí es donde ya aparece esta primer retícula, este primer patrón en donde cómo se vincula con el mercado. Ahí todavía no se veía la forma, todavía no se veían las cubiertas de las que estamos hablando, pero nosotros en la oficina, el entender y leer esa escala y ese respeto y ese vínculo con estas preexistencias, pues nos permitió entender cómo este gran patrón y cómo este gran módulo podía empezar desde una retícula ordenada, cómo podíamos conectar y crear esta permeabilidad hasta la plaza pública, y después cómo ir creando estas cubiertas de dos maneras. Una primera escala muy humana que nos permite ver esas columnas en la parte baja, en donde acompaña al usuario, y una segunda escala ciega que te permite que al interior tengas la altura para un partido de básquetbol, pero también para un concierto, y que te dé la acústica, la visibilidad y la altura necesaria para ese dinamismo, y entonces ir jugando con los dos tipos de usuarios y con la afectación que pudiera tener. Entonces, fuimos desarrollando este patrón. De ahí ya pasamos a esta sección en donde justamente se relaciona muy bien con el mercado, y empiezas a tener dos cosas. Uno, el patrón que se contamina y se relaciona, pero también empieza a tener una entrada de luz natural cenital, que era muy buena porque entonces no te creaba un efecto invernadero, no te daba una luz natural muy, muy sana, muy agradable. Y por último, estas cuchillas que van segmentando estos quiebres se vuelven estos ejes estructurales mucho más intencionados que simplemente tener algunas traves o elementos que dejan de dialogar o de tener una propuesta intencionada. Entonces, fue muy bonito cómo tuvo la arquitectura como un todo. La estructura se integró, las ingenierías se integraron. Cada una de estas cuchillas sirven también para canalizar el agua y después bajarlas en bajadas expuestas. Entonces, el como un todo fue muy valioso, y también como ya al interior te permite traer tarimas, sacar tarimas, usarlo de mil maneras. Después ya entrábamos aquí a lo que viene siendo la zona pública, el parque o la plaza de la que hablábamos, y cómo ese primer espacio que se marca del lado izquierdo como rojo, pues, se volvió una plaza pública maravillosa en donde el ladrillo pasó a ser total protagonista. Es una plaza enladrillada preciosa. Todo ahorita lo veremos en imágenes, ¿no? Pero ¿qué hicimos, no? El ladrillo en donde pudiera ser expuesto y fuera el material protagonista quedaba expuesto. Y en aquellos espacios que requeríamos la estructura, el concreto tomó esa tonalidad de ladrillo. Entonces nos fuimos con toda esta apuesta monocromática, que fue muy respetuosa y se integró muy, muy bien con esas preexistencias. Y empezamos a entender cómo podíamos ya dentro de la gran plaza individualizarla en estos cuatro espacios, qué áreas pudieran ser pensadas para comercio, cuáles podían ser pensadas para el ejercicio. Tenemos unas áreas de estas de gimnasio exterior o accesorios para que la gente pueda ir a hacer deporte, cuáles son áreas de bancas, cuáles son áreas de vegetación, cuáles son áreas de comercio. Y entonces empezamos a la propia plaza pública a crearle un programa. Y después cómo ese programa desciende, porque algo interesantísimo era que la zona de la iglesia tenía un desnivel pues bastante marcado entre la iglesia y la plaza superior. Entonces empezamos a entender cómo podíamos diseñar una explanada para que tuviera esta accesibilidad universal, en donde tuvieras escaleras, rampas
y después un tratamiento que interrumpe la vialidad. Ahora, valga la redundancia, nosotros la fracturamos de forma positiva para extender este gran tapete y llevarlo hasta la iglesia. Entonces, de Lo alguna manera definiste. se vuelve un solo espacio, ¿no? Sí, entonces ya te vas de un lado hacia el otro, creas esta gran explanada en escalinata con rampas, creas todas las estrategias para reducción de velocidad y llegas a la iglesia. Aquí se ve una sección muy bonita de este diseño de la explanada. Entonces, ahora lo veremos en algunas imágenes, pero se proyectó este gran círculo, que una parte del círculo queda de un lado y otra parte del otro, y cómo ese círculo, a la hora que lo llevas a una tercera dimensión, diseña esta gran escalera que por los lados suben sus dos rampas, y de fondo estaba este pórtico maravilloso que creaba una sombra muy bonita para tener comercios, un pórtico y un corredor para que dotara de comercio al espacio de la plaza pública. Bien. Aquí se empieza a ver del lado derecho cómo se empezó a cimentar el círculo. Aquí empezamos a ver, y ahí ves el medio círculo, porque el otro medio círculo continuaba hacia el otro pedazo de la plaza que colindaba con la iglesia. Veíamos el mercado, ves una construcción vecina que también tenía estas dos aguas con el tejabán en teja, esas preexistencias. Y ese arco que alcanza a quedar al fondo, pues era parte del ritmo de los arcos originales que teníamos en el domo y que también de alguna forma nos ayudaron a entender que las personas estaban acostumbradas a un ritmo, estaban acostumbradas a estas columnatas, estaban acostumbradas a esos arcos y era importante mantenerlo. No la columna como una solución estructural, sino la columna como un patrón y un recorrido y una escala para que la gente vaya caminando y vaya entendiendo que ese espacio multiusos tiene una fachada y tiene una riqueza que aportar al centro de su comunidad y de su municipio. Bien. Y por último entramos en el proyecto del preescolar y de la escuela que tenían ellos, que también vimos que la afectación había sido importante y que era más valioso poder hacer un proyecto desde cero. Cuando llegamos a esa construcción, al preescolar, y subimos a la azotea, fue que nos dimos cuenta de esta fotografía que poníamos al inicio de las montañas y de este gran espacio que con el viento y la visual era verdaderamente muy, muy bonita. Y entonces el programa consistió en dos niveles. Un nivel que es el preescolar, en donde están las aulas, está un gran patio central, pero después aparecía la azotea. Y la azotea se volvió esta gran terraza, este gran patio elevado para todo el municipio, en donde continúa la fachada y se crean estos grandes marcos que enmarcan la vista hacia la plaza y hacia las montañas y se vuelve un segundo espacio público que dota la azotea del preescolar para toda la gente y todo el municipio, en donde se provee este segundo punto de encuentro. Tienes un punto de encuentro bajito, pero luego tienes este segundo punto de encuentro que admira las montañas y que ha sido todo un éxito para que la gente ahí se reúna. Y también ese movimiento sigue dando actividad, seguridad, que no haya espacios abandonados, desocupados. Queremos que esté en constante activación. O sea, nos apasiona ver cómo el espacio público permite que cada día los espacios por las personas gestionen y vayan evolucionando según lo que ellos creen que puede ir pasando. Entonces, ahí el programa fue muy bueno y se crearon unas escaleras muy bonitas alrededor del patio central que te llevaban a esta gran terraza en la parte de la azotea. Igual que complejo, ¿no? Porque en realidad tenés todos los programas de una ciudad, religión, comercio, deporte y escuela. Es como que tenés los cinco como puntos básicos de cualquier ciudad, los estás trabajando todos en un mismo plan, en un mismo sistema. Totalmente. Estás casi Eso, como, eso. es el trabajo, es Adelante. el espacio público de la ciudad en realidad, esos 5 puntos. Sí, totalmente. Y se volvieron los pilares y fuimos muy, muy afortunados de que existieran esos pilares respetados y, y, y usados por la misma comunidad de este municipio, porque es un municipio de 5,000 personas. A veces se nos olvida lo pequeños y aislados que son estos municipios. Entonces, sin duda, haber tenido esa fortuna de que ya existieran en un municipio tan pequeño, pues nos permitió que fuera un proyecto muy completo y que pocas veces estamos acostumbrados a encontrarnos cuando son tan pequeños.
incluso parece como contradictorio, pero cuanto más chica es la ciudad, más importante es el espacio público en ese caso, porque en las ciudades grandes la sociabilidad vos te la podés manejar individualmente, ¿no? Pero en una ciudad como muy reducida, lo tenés que fomentar eso, porque si no, no hay otra escapatoria. Tenés que apoyar Ya, más el espacio público. totalmente, totalmente. Y aquí ya se ve esta sección en donde tenemos el patio central, la terraza superior y estos grandes marcos que van enfatizando distintos puntos del centro de la plaza y de las montañas. Aquí Acá empezó está. aquí empezó la construcción del preescolar. Como se puede ver, hay unas zonas muy cero impactadas, con unas visuales y una naturaleza maravillosa, y hay unas zonas en donde había que dialogar con las construcciones y con la comunidad existente. Y ahí ya se empezaron a desarrollar los dos módulos principales de las aulas. Estoy esto. Toda la filosofía de todas las construcciones que hicimos es que no hay recubrimientos, no hay segundos acabados, no hay ornamentos innecesarios, no hay lujos innecesarios. Todo aquel muro, columna, piso, eran tanto sistema constructivo o estructural como fachada y acabado al mismo tiempo, lo que hacía que el proceso de construcción fuera muy eficiente en cuanto a costos, muy bello y muy estético para mi punto de vista, pero aparte nos permitiera que ese mantenimiento fuera muy atemporal, ¿no? Y que permitiera que no hubiera eso. Entonces, pues esa honestidad de la arquitectura que se generó fue muy buena. Pudimos construirlo con muy buen presupuesto y en muy buen tiempo. Así Eh, que la arquitectura es la estructura y la estructura es la arquitectura. No Así hay, es, no hay nada en el medio. correcto, correcto. En la planta pasada rápidamente se expresa muy bien todos los proyectos, se expresa el círculo del que hablábamos y esta gran plaza enladrillada que se gestiona, los comercios en la planta baja, la iglesia en la parte superior y bueno, y ahora sí todos los proyectos unificados como uno mismo en donde la vialidad empieza a desaparecer y las banquetas y las personas empiezan a sobresalir, ¿no? Estas Bien, maquetas son muy buenas porque nos permiten entender estas secciones de las que hablábamos, entender el mercado, entender el espacio multiusos, entender esta gran plaza unificada en donde la vialidad desaparece, entender el preescolar y todo está ordenado a través de esta misma retícula, de este mismo patrón que viene amarrando no solo en fachada, no solo en estructura, también en todos los pavimentos. Fue este gran ordenador de todo el proyecto que hizo que todo de alguna manera funcionara. Realmente el único elemento que viene hoy a desestructurar ese gran orden es el círculo. Y ese gran círculo como esta forma orgánica unificadora que nos parece poderosísimo, que se volvía banqueta, se volvía escalera, se volvía rampa, se volvía jardineras, es un círculo bastante dinámico y todo alrededor del círculo son áreas verdes, ¿no? Entonces lo va acompañando. En la zona del espacio multiuso se ve como estas cuchillas de las que hablábamos empiezan a crear esta estructura y esta estructura tridimensional en la que empieza a crear esta reinterpretación de traves o de vigas que permea la luz, ¿no? Y el comercio, en este caso, como te da una escala en la escala baja. Entonces, el haber tenido estos dos módulos de la altura a 3 metros y la altura a 6 metros nos permitió ir jugando qué programa, qué experiencia y qué área debía de tener esa altura distinta. Y bien. se volvió muy agradable y la sombra fue maravillosa. Podemos tener sombra natural, sombra construida. Empezamos a ordenar todo el equipamiento urbano de bancas, de iluminación, todo bajo este mismo criterio. ¿Y Que no, todo, la maqueta está hecha post o es durante? ¿En no qué proceso está? la maqueta fue pre-construcción. Ahora lo vemos en comparativa con la construcción final y algunos de los retos que te enfrentas durante la obra, que son pues, normales, ¿no? Naturales de una misma. Pero sí, fue y estos proyectos se presentan no solo a la Secretaría, se presentan al presidente municipal, se presentan a los líderes del mismo municipio. Cabe recalcar que una anécdota rápida fue que al llegar al municipio al inicio, pues no todo siempre es como lo esperamos. A veces pensamos como arquitectos que llegamos a ser adorados y alabados por la misma gente, pero pues había personas que se acercaban a decir, oye,
¿Y mi drenaje qué? Yo tengo este problema, no tengo agua, no tengo drenaje, no tengo principios básicos y estos proyectos que me están trayendo. Y pues nosotros no íbamos con esa cachucha, no íbamos con la cachucha del mejoramiento urbano, íbamos con una responsabilidad, pero es difícil a veces escuchar cuáles son esas necesidades más básicas y primarias que a veces pueden requerirse, y fueron anécdotas en donde poco a poco pues convencerlos de que esto iba a traer una cierta derrama, un cierto arraigo, y que entonces seguramente otras cosas iban a poder salir y que se convencieran. Entonces hubo una relación ahí muy íntima con la gente que fue muy valiosa. Bien. Así que todo este proceso también de maquetas y también te sirvió como de comunicación del proyecto hacia los ciudadanos. Así es, totalmente, totalmente. Y de escuchar qué estábamos haciendo bien, qué no estábamos haciendo bien. Creo yo que cada día hoy requerimos en este mundo la escucha, ¿no? Y realmente leer estos proyectos desde un sistema integrado en donde todos los actores que pertenecen a un proyecto sean escuchados para que los proyectos realmente conecten. Y la vocación de los proyectos viene de escuchar a la gente, ¿no? Aquí empezamos a ver cómo cada uno de los materiales correspondía a estos valores y estos principios, ¿no? La importancia estructural viniendo de un sismo que era relevante y era importantísimo que fueran obras que perduraran, la conexión con el oficio alrededor del ladrillo y alrededor de las tonalidades en el concreto, y que todos los sistemas que planteáramos pudieran ser ejecutados por la gente local. Al final del día no solo es el oficio, sino que también pudieras tener maestros albañiles, maestros herreros, maestros carpinteros que pudieran integrarse a los sistemas de concreto. Entonces no había ninguna parte del proyecto que fuera tan compleja o sofisticada que tuvieras que salir a buscar a personal de otros lados. Todo se resolvía en sitio, todo se resolvía con la localidad del municipio y del estado, y pues eso generó también un arraigo a que la gente es parte del proceso de la construcción, ¿no? Lo que hace que cuando se concluyen y se terminan, se apropien de él con un gusto y una admiración increíble. Entonces, Sí, o bueno, incluso también le puede generar un futuro trabajo laboral sabiendo que, bueno, trabajé en hormigón, me puedo empezar a trabajar en hormigón en las próximas obras, ¿no? También estás como dando una enseñanza de trabajo totalmente, totalmente. o de aprender, como diciendo, bueno, tengo una experiencia ya, ¿no? Así es, así es. Muchísima gente aprendió y se capacitó bastante Bueno, en este proceso. también eso es útil para su vida futura, posiblemente, si él quiere, ¿no? Así es, totalmente. Y el hormigón es pigmentado. Todo el hormigón fue pigmentado. Tuvimos ahí también la fortuna de que estaba Cementos Cruz Azul, eh, tiene 3 o 4 grandes fábricas en el país, y es famoso porque sus fábricas son pequeñas ciudades, ¿no? Pequeñas ciudades en donde vive la gente, en donde estudia la gente, trabaja la gente, y había una planta de ellos muy cercana con la que hicimos estos proyectos, lo que hizo que todavía fuera más significativa el apoyo, la relación, la capacitación, y sí, fueron procesos de pigmentos en donde trabajamos muy de la mano con los maestros, con la gente local, con la cementera, entendiendo qué colores existían en el sitio y cómo esto podía crear un diálogo que fuera mucho más íntimo y significativo para que la gente realmente se identificara con el proyecto. Bien. No, pues el pigmento viene no es que lo pintan, viene De de los un agregados. material natural próximo. Correcto, correcto. Se encontraron estos agregados naturales cercanos en los que a través de estos agregados se encuentran los tonos que Claro. permiten que la mezcla detone en estos colores. Algunas imágenes de cómo ya se empezaba a ver el mercado restaurado, algunos muros del preescolar, y cómo se rescató y cómo se resaltó y se honró a lo que existía, y más bien se hizo relucir más, ¿no? Algunas zonas de juego, algunas zonas de reunión infantil, ¿no? Creemos que mientras que los niños y las nuevas generaciones aprecien y estén contentas en su municipio, van a ser los primeros que van a crear, van a hacer que perdure. La parte de iluminación, ¿no? Que se resalta y que era importantísima hacer, las jardineras, los muros bajos, las bancas, todo iba bajo esta predominancia y este protagonismo de ladrillo,
y que también nos permitía el no tener que comprar tantos elementos, no tener que comprar tantos accesorios, tantos equipamientos, sino que se podían forjar. Y eso no solo era más accesible, más duradero, sino que también te permitía que tuviera esa temporalidad y ese perdurar de una forma más agradable. La escala que hablábamos de estas dos escalas, ¿no? La escala de acceso y luego la escala superior, que a través de estas celosías enladrilladas también pues, seguían permitiendo la permeabilidad de luz y que también fueran más nobles, más ligeras, que no se vinieran hacia encima. Ese día que sacamos estas fotografías tuvimos la fortuna de tener este gran evento en donde un gran proyecto no solo atrae a esas 5,000 personas de Santa María Petapa, atrae a todos los municipios cercanos. Entonces Sí. se vuelve un pequeño pulmón detonador hacia todo y eso ha sido increíble, ¿no? Aquí se alcanza a ver también la parte deportiva, estos espacios que se generaban de deporte, cómo se apropiaban del espacio dinámico, ¿no? Todos estos banderines, papel picado, etcétera, que surge colgados, en la iglesia al fondo, espectacular, ya terminada, con las bóvedas, con los tejabanes, con la piedra, cómo dialogan. Del lado izquierdo, en la parte inferior, esta gran plaza circular que es la banca y va desvaneciéndose con este pequeño desnivel en los muros que llega a cero. Sí. Algunos detalles cuando entras al preescolar como padre que te reciben en este espacio y son espacios muy sencillos en costo, pero que verdaderamente estamos convencidos que la belleza cambia el estado de ánimo, cambia el día a Sí. día, les da un motivo muchísimo más agradable para hacer sus oficios, sus quehaceres y genera felicidad, ¿no? Aquí podemos ver desde el otro lado del proyecto, ¿no? Este cruce entre cómo virtualmente se encuentran esos dos medios círculos y otra vez cómo la vialidad pasa a desaparecer. Vean, cuando pensamos en esta fotografía y veamos las iniciales, pues es un proyecto que se transicionó, ¿no? Y ahora sí ya vemos la vialidad restaurada, pues ya vemos las aceras, vemos las pendientes, vemos una accesibilidad en donde hay rampas adecuadas para todo mundo, vemos la integración de estas cuchillas con el mercado al fondo, ¿no? Cómo la vegetación cada día se va apropiando más y estamos también convencidos de que son proyectos humildes, son proyectos en donde no hay necesidad de un lujo, sino que el propio lujo es la arquitectura. Y esto ha sido muy gratificante para cada una de las personas que viven ahí y los visitantes de los municipios vecinos, ¿no? Sí, en realidad volvemos de vuelta a la arquitectura de estructura, ¿no? Está generando una estructura para la ciudad y bueno, y después esa misma ciudad la va a ir completando, ¿no? Vos medio como que armaste la base, la estructura. Correcto, porque creas un lenguaje, creas un Sí, es- vocabulario que después seguir agregándole frases, palabras, verbos a este gran vocabulario se vuelve muy bonito porque ellos ya tienen las herramientas, ya tienen un lineamiento para que ellos lo puedan aumentar, ¿no? Aquí se ve más frontal, esta plaza, esta explanada y el comercio al fondo, la importancia del ladrillo, la importancia de la apropiación de los niños, de las familias, de estos juegos. Pues sí, la verdad es que estamos muy orgullosos, muy contentos. Para la oficina se volvió un proyecto que tocó el corazón de cada uno de los arquitectos que participamos en él y se ha vuelto ya hoy una línea de servicio increíble para la oficina, el seguir estando presentes en espacio público, el seguir buscando aportar a nuestro país y a otros países para la gente que tiene menos privilegios, por esa sencilla razón que hablábamos de que la belleza debe ser un principio de justicia y la arquitectura debe servir a la humanidad y no al revés. Estos proyectos deben servir a la humanidad, no deben ser proyectos que vengan a dar lecturas o que sean proyectos faraónicos en donde vienen a enseñar, sino que al contrario, vengan a escuchar, vengan a permitir que la gente se apropie de ellos y que hagan y que den esa abundancia y esa plenitud a todos, ¿no? Estos tipos de festivales y eventos en donde la gente se ha apropiado de ellos son verdaderamente maravillosos. Ahí se ve al fondo inclusive cómo esta vialidad no solo fracturaba, sino que empezaba a tener una pendiente. Entonces hubo sí, que trabajar este basamento para que el preescolar estuviera en un solo nivel y aprovechamos esa altura para crear este gran mirador, esta gran terraza superior que insisto, se ha vuelto un lugar, un punto de encuentro muy, muy poderoso para todos, ¿no?
Y a su vez también está pensada, se puede ampliar, ¿no? Se pueden generar nuevos aulas ahí arriba, pues es una estructura para armarla. Está totalmente pensado y reforzado para que crezcan, sin duda. Eso que dices es totalmente cierto y se dejó pensado porque va a crecer, va a crecer. Y la planta baja de las aulas, algo muy bonito en la arquitectura es cuando el edificio puede hablar de su programa sin que te lo expliquen, ¿no? Y, Sí. y, y fue bonito entender cómo esta planta baja del preescolar también tiene esta celosía, ¿no? Tiene estas cuchillas en ladrillo que permiten darle la luz adecuada a las aulas, pero al mismo tiempo tener la privacidad y la introspección adecuada para que los niños se concentren, para que sea un espacio de educación, de aprendizaje. Entonces, pues sí, dentro del mismo módulo, cada vano corresponde muy bien al programa y a la experiencia que se está viviendo, ¿no? Y ver estas fotografías de cómo los niños se apropian, pues es increíble ver cómo se ha logrado y pues muy satisfechos, ¿no? De este gran proyecto. Ya no sé si tenemos alguna otra fotografía acá abajo. Esta Y, final, creo que, dime, y de dime. estos cuatro proyectos, programas, ¿cuál te pareció el más complejo y el que la sociedad más alegre estuvo? ¿Con la iglesia, con el mercado, con el deporte, con la escuela? Pues yo diría que el más complejo es el preescolar porque estamos hablando de los niños, ¿no? Y siempre hemos escuchado malos momentos, hemos escuchado malas situaciones que hemos vivido en los últimos años de inseguridad, de desastres, de incendios, de situaciones de derrumbes. Entonces yo creo que cuando un padre le presentes un proyecto en donde va a ser el lugar donde su pequeño hijo o hija va a estar en su momento más vulnerable, con maestros, con gente desconocida, pues fue donde creo que yo más nos pidieron estas aperturas, cómo pudimos promover un espacio seguro, cómo íbamos a promover un espacio que dotara a sus hijos de lo que más buscaban. Entonces, yo sin duda creo que ese fue el proyecto que tuvo más diálogo, ¿no? Constructivo, y todos los demás fluyeron muy bien porque hubo mucho esa lectura previa. Entonces, la propuesta venía de escucharlos y de tratar de resolverlo de la mejor manera, ¿no? Así que la escuela fue como donde viste más participación. La escuela fue la gente, sí, la escuela, el cliente y la escuela fue la misma gente. Eh, y bueno, y Sedatu, ¿no? Sedatu, su empuje, su inercia. Cada día estoy más convencido de la arquitectura colectiva, ¿no? Y yo te diría que todos los actores fueron súper relevantes. La secretaría, la comunidad del municipio, el equipo de arquitectos, de ingenieros, de paisajistas, de urbanistas. Trabajamos con un equipo maravilloso, siempre con MRD, iluminadores, paisajistas urbanos, gente que entiende la parte de la historia, de la cultura, de las preexistencias, la misma gente, los niños, el uso, la apropiación. Entonces, yo creo que todos juntos fuimos parte de que uno de los 1,000 obras que se han gestionado haga que pues perduren y que se sigan, como bien decías, creciendo, expandiendo y que sea una pequeña semilla de algo que México y muchos de nuestros países latinoamericanos y países en desarrollo necesitan, que es que la educación y los proyectos en generaciones jóvenes doten de esos pilares básicos para que crezcan con las bases para ser gente de bien y que continúen su propósito y su legado, ¿no? Bien. ¿Y después tuviste más trabajos en otras ciudades como la que vimos recién? Nos tocó en ese entonces trabajar en esos 4 municipios, fueron alrededor de 15 proyectos en ese primer paquete. Nos tocó hacer un proyecto muy, muy, muy ambicioso en Ciudad Juárez, que Ciudad Juárez también es un proyecto una zona con muchísima necesidad de proyectos que impacten positivamente por lo que se vive en Ciudad Juárez. Y hoy seguimos apostándole, seguimos trabajando con las distintas entidades de gobierno, apostándole a la parte comunitaria, a la parte de entender cómo podemos ser un vínculo con la gente de México, con sus oficios, con su cultura, y poder aprovechar también ese gran turismo y esa gran llegada que está teniendo el país, pues para enseñarlo desde su punto más auténtico.
que es definitivamente las personas y el arraigo cultural que tenemos de todos nuestros ancestros, ¿no? Y de toda esa gran riqueza que hoy México tiene tanto en lo natural como en lo cultural y que tanto hay que cuidar, ¿no? Estoy convencido de que si no integramos a todos, si no escuchamos a todos, pues son proyectos muchísimo, que vienen desde un ego, desde una necesidad mucho más personal, que definitivamente no perduran y que hoy más que nunca ya nos hemos dado cuenta que si no estamos conectados, si no proveemos, y no protegemos un aire limpio, un agua limpia, una naturaleza bien cuidada y jóvenes y personas que tengan ese propósito a través de proyectos que impacten, pues ya nos dimos cuenta que no la vamos a hacer, ¿no? Entonces, definitivamente como arquitectos tenemos una responsabilidad altísima, ¿no? Y las problemáticas son muy similares o siempre es el espacio público o hay otros temas? Yo creo que tanto en espacio público, por ejemplo, hablando de vivienda, ¿no? Que platicábamos, yo creo que la vivienda es una problemática que platicábamos hace momentos al inicio, que Sí. hay que entender y hay que resolver. Ahora el gobierno se ha puesto la tarea de construir 1 millón de viviendas en este sexenio. Si bien es maravilloso ese planteamiento, ¿cómo vamos a conectarlas? ¿Cómo vamos a evitar que se vuelvan 1 millón de viviendas desérticas, aisladas, desconectadas, que fracturen en lugar de que unen? Y entonces ese es un gran reto que hoy enfrentamos en torno a la vivienda y también cómo en donde nos encontramos con vivienda, entender que deben de ser mucho más dinámicas, mucho más flexibles. La vivienda baja, media, alta debe de aprender a convivir. Debemos de crear estructuras y modelos pilotos que permiten que edificios y mismas congregaciones de vivienda reciban a una persona que vive sola, a una familia, a un artista. Dejar de catalogar y pensar que todos los proyectos de vivienda tienen que estar pensados para una tipología, ya que otra vez no existe un tejido y una diversidad. Y por último, creo que tenemos que permitir la permeabilidad con la ciudad. Tenemos que permitir que las plantas bajas doten de comercios, que permiten espacios que unifiquen y que dialoguen. Y no queremos más guetos, no queremos más espacios bardeados y solos en donde se vuelven totalmente ineficientes y cero proactivos con una sociedad, ¿no? Esa es la gran diferencia entre lo moderno y lo actual, ¿no? Esa cosa de idea moderna que ya no funciona. Y bueno, y para ir terminando, y hoy en día, taller MRD, ¿en qué anda? ¿En qué estás hoy? Pues tenemos dos grandes retos. Tenemos el gran reto de crear desarrollos inmobiliarios que sean regenerativos, que sean recíprocos, generosos, que den y no solo pidan, que puedan ser desarrollos que entiendan, que lean y que entiendan cuál debe ser su vocación específica para resolver a una humanidad y a una sociedad, ya que existe mucha tierra, mucha gente muy capaz y talentosa detrás de estos grandes desarrollos, pero hay que aprender a escuchar un poco más y recordar para qué estamos aquí. Entonces estamos asesorando, estamos creando consultorías, estamos trabajando talleres de vocación y de lectura para todos aquellos desarrolladores que tienen esta tierra y que quieren saber cómo sus desarrollos no solamente pueden y deben ser exitosos, sino que pueden venir a resolver estas necesidades e integrarlas. Por otro lado, estamos también trabajando con estos proyectos de gobierno, con estos proyectos de espacio público, buscando de qué manera la arquitectura puede impactar a muchas más personas y ser este agente de cambio que transforme ciudades, comunidades y sociedades, ¿no? También seguimos con nuestros proyectos privados, que esos siguen y pueden ser proyectos de vivienda, proyectos de comercio, oficinas, y están presentes, ¿no? Conchi. Bien. Este es otro proyecto, eres un centro deportivo, ¿no? Este es un centro deportivo que estaba muy cercano en barrio de la Soledad, muy cercano a Santa María Petapa, también en el estado de Oaxaca. Y fue eso, fue la lectura vocacional de entender que ese municipio tenía un arraigo con el deporte fuera de serie. Ya tenían un estadio de béisbol, por algún motivo los niños estaban saliendo muy deportistas y necesitaban esta gran cancha. Y también el deporte puede ser un centro eh, de transformación. Y también el deporte y los espacios deportivos pueden ser centros de impacto. Ahorita no me muevo. Pueden ser centros de impacto para sociedades. Y en este caso, el barrio de la Soledad
gestionó esta gran explanada, este estadio, y no sabes cuántos municipios de Oaxaca se juntan todos los fines de semana en esta gran cancha para que a través de fútbol y a través de una gran arquitectura y un gran espacio se genere deporte, se evite inseguridades, se eviten drogas, malos hábitos, que los niños crezcan alrededor del deporte. Y también ha sido un proyecto increíble en donde también junto con Clase Azul, era en unos tonos verdes, porque también de la misma manera teníamos unas montañas, por ahí se ve creo que en una de las fotografías el contexto detrás, y la idea era permear, ¿no? Que todas estas grandes bóvedas que están en un cantilever se tejieran y se integraran con este contexto, no solo de la cancha, sino de todo el contexto que teníamos detrás, y junto con la cementera y la gente pudimos construirlas y recuperar esas grandes bóvedas y esos grandes oficios, pero también con la tecnología que nos permitía esos cantilevers, ese ritmo y esa gran capacidad y dinamismo para que también se apropie de distintas formas, ¿no? Es la misma, Hoy, es el mismo esquema. Es una grilla repetitiva que te genera la arquitectura, la estructura. correcto, correcto. Fue un patrón que nos permitió ir enmarcando, ir logrando eso. Eh, hoy estamos más que nunca apostándole a lo colectivo. Estoy dedicando una parte de mi tiempo a la comunicación, a las ponencias, a acercarme a los jóvenes, a los despachos emergentes, tratar de contaminar e inspirar para que exista ese propósito detrás. Yo creo que todos tenemos un propósito muy específico a través de la herramienta y la vocación y el regalo que queremos dar a este mundo. Entonces, pues es eso lo que queremos inspirar y contaminar para que cada vez tengamos más proyectos que impacten positivamente y menos de esos que pues, lamentablemente son tóxicos o no son generosos o son egocéntricos y pues, que realmente no conectan. Entonces, pues hablar de lo bonito, hablar de la belleza de la arquitectura y ese gran poder que tiene para esta sociedad y esta humanidad, ¿no? Bien, y por último, bueno, tu trabajo también se puede mencionar que estás haciendo una especie de urbanismo en pequeña escala, ¿o no? Hay algo, te ves como también como el urbanismo te interesa, ingresaste al urbanismo de casualidad, lo buscaste, no te crees urbanista. Pues me gusta pensar en esa pequeña escala de urbanismo que mencionas, como estos grandes estrategias maestras le llamamos, ¿no? No tanto el plan maestro, nos gusta pensarlo como una estrategia intangible en donde definimos esta lectura vocacional y entonces empezamos a asignar un programa en base a la lectura y solito va saliendo, ¿no? Solito va saliendo el por qué ese fue allá y por qué se va allá, y lo de menos es tejerlo. Ya cuando requiere una mayor sofisticación y planeación con la ciudad, con un territorio de mayor escala, nos encanta invitar a colaboradores urbanistas, colaboradores especialistas que tienen esas canas, que tienen esa experiencia y ese conocimiento para llevarlo a otro nivel. Pero sí, yo creo que nuestra escala son más esas estrategias, ¿no? Y muchas veces viene de un sentido común, de un escuchar, de un dialogar, y es cuando más fácil se vuelve proyectar, ¿no? Porque viene de algo mucho más grande y poderoso que nosotros mismos. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, cuando vengas a Buenos Aires, voy a México, ya sé a quién visitar ahora. Así que bueno, hasta la próxima. Tienes un amigo por acá, querido Adrián, gracias por tu tiempo, por tu interés y por invitarnos aquí a platicar. De nada, bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo, gracias. Chao, chao.